que mi primo con derecho se comió a mi conejo y se muere. Para que logren entender la historia debemos comenzar desde el principio. Esto me sucedió a la edad de 12 años, más precisamente por el año 2011. En aquel año yo vivía con mis padres, vivíamos en una casa pequeña y humilde ya que mis padres eran trabajadores normales con un sueldo bajo. Por otro lado estaban mis tíos, que por cierto eran muy buenas personas, excepto su hijo, mi primo Josecito. Él era un niño con derecho, pero de los peores niños con derecho que puedan llegar a existir en este mundo. Y ustedes se preguntarán por qué hablo de esta forma de mi primo, pues déjenme decirles que realmente él me hizo sufrir muchísimo con las cosas horribles que me hizo pasar. Un día estábamos mis padres y yo en nuestra casa y yo les digo, mamá, papá, como ya saben hace tiempo quiero tener una mascota, y me gustaría que cuando puedan y tengan el dinero me compren un pez. Claro que sí, hijo, la siguiente semana ya me pagarán en mi trabajo, iremos hasta la veterinaria y te compraremos tu pez. Gracias papá. Hace tiempo quiero tener una mascota, y me gustaría que cuando puedan y tengan el dinero me compren un pez. Claro que sí, hijo, la siguiente semana ya me pagarán en mi trabajo, iremos hasta la veterinaria y te compraremos tu pez. Gracias papá, tú y mamá son los mejores padres del mundo. Luego de una semana salimos con mis padres directo a la veterinaria a comprar mi pez, ahí estuve eligiéndolo durante unos 20 minutos y luego salimos directo a nuestra casa. Cuando llegamos ahí me encontraba súper feliz por mi nueva mascota, y de repente suena el timbre y mi madre fue a abrir la puerta. Luego de algunos minutos volvió mi mamá con mis tíos, y con mi primo, y mi primo le dice a su mamá, mamá, papá, yo también quiero un pez como el tonto de mi primo. Josecito, tu mamá y yo ya te dijimos que no te compraríamos más nada porque tu maestra nos llamó y nos dijo que tú golpeaste a una niña de tu salón. Malditos, ustedes son unos pésimos padres, ya no quiero estar en esta estúpida casa, adiós. Cariño, debemos hacer algo con este niño, siempre se comporta como un verdadero grosero, y dice muchas malas palabras. Entonces mis tíos se fueron y mi mamá me dice, hijo, no quiero que tú seas como tu primo, él es un niño muy malo, si algún día tu padre y yo no estamos, quiero que seas un buen hombre. sí mamá, yo nunca voy a ser una persona con derecho. Varios días después otra vez nos encontrábamos en nuestra casa, pero esta vez estaban mis tíos y mi tía le dice a mi mamá, perdón que les corte la historia amigos, pero debo aclararles que mi tía era hermana de mi mamá. Aclaro esto para que logren entender la historia. Ahora sigamos con el video. Hermana, Rodolfo y yo saldremos a hacer unos mandados y Josecito nos dijo que se quería quedar aquí con su primo. ¿Crees que ustedes lo podrían cuidar por una hora? Claro que sí, hermana, vayan tranquilos que nosotros cuidamos a los niños. Entonces mis tíos se fueron y mi mamá me dice, hijo, tu padre y yo estamos cansados del trabajo, iremos a dormir la siesta. bueno mamá, vayan a descansar, yo me quedaré aquí a charlar con mi primo. Yo no quiero hablar contigo estúpido tonto, ya demasiado tengo con que seas mi primo. Sí, tienes razón, mejor no me quedaré aquí a charlar con un fracasado como tú, iré a meterme a mi piscina, adiós. Entonces dejé mi pez sobre la mesita del living y me fui. Este tonto me llamó fracasado, vamos a ver quién es un fracasado. Ahora voy a tirar el pez del estúpido de mi primo al inodoro, para que aprenda a no meterse conmigo. Estaba a punto de meterme a la piscina, pero me acordé de que no me había puesto protector solar, entonces fui al baño a buscar mi protector para el sol, y cuando llegué ahí estaba mi primo con la pecera, pero mi pez no estaba ahí. Entonces le digo, Josecito, ¿dónde demonios está mi pez? Lo siento primito, tu estúpido pez, se fue a nadar al inodoro. ¿Qué? ¿Por qué demonios hiciste eso? ¿Estás loco? Eres un niño muy malo y lo peor de todo no tienes sentimientos. Ya mismo iré a decirle a mis padres. Entonces salí corriendo a la habitación de mis padres para contarles lo que había hecho mi primo, y cuando pasé por el living vi que estaban llegando mis tíos, a lo que yo les dije, tíos, llévense a su hijo de aquí, ya no quiero verlo, es un asco de persona, acaba de tirar a mi pez por el inodoro. ¿Qué diablos hiciste, Josecito? ¿En serio tiraste al pez de tu primo por el inodoro? No es así papi, juro por Dios que fue un accidente, solo tomé al pez para verlo y mi primo no me lo quería prestar, entonces salí corriendo al baño y mi primo me empujó y sin querer tiré al pez por el inodoro, todo es su culpa. No fue así, no mientas, eres un maldito mentiroso. Entonces ahí estaba yo súper enojado, a lo que sin decir nada me acerqué a mi primo y le di un golpe y le dejé el ojo morado. Para mi mala suerte aparecieron mis padres y mi papá me dice, Guzmán, ¿por qué golpeaste a tu primo? Mira cómo le dejaste el ojo. papá, él lanzó a mi pez por el inodoro. Entiendo hijo, tu madre y yo hablaremos con tus tíos, pero tú no debes pegarle a tu primo, la violencia no es buena.
Luego de una semana mis padres y yo fuimos a la casa de mis tíos ya que ellos querían hablar con mis padres y cuando llegamos mi tío le dice a mis padres: Hola familia, los hicimos venir ya que mi esposa y yo hemos tomado la decisión de ir de vacaciones a Japón con nuestro hijo por 2 semanas y queríamos pedirles que ustedes cuidaran nuestra casa. Claro que sí, me alegro mucho que vayan de vacaciones a Japón, mi familia y yo les deseamos lo mejor y esperamos que se diviertan mucho. Luego de una semana la cagada de mi primo ya se encontraba en Japón con mis tíos, entonces vienen mis padres y mi mamá me dice: Hijo, debemos ir hasta la casa de tus tíos para ver cómo está todo y cuidar que nadie haya entrado a robarles. Está bien mamá, vayamos. Luego de que llegamos yo me quedé en el living mientras que mis padres vieran que todo estaba en orden, luego de que terminaron se acercaron a mí y mi papá me dice: Muy bien, todo está en orden así que ahora hijo, nos iremos a cenar los 3 juntos a un restaurante. Un restaurante, que bueno, muero de hambre. Entonces nos estábamos yendo de la casa de mis tíos, y cuando estábamos a punto de irnos al restaurante, vemos que hay un conejo a punto de cruzar la calle, a lo que me acerqué a él y lo tomé en mis brazos y le digo a mis padres: mamá, papá, este conejito estaba solo en la calle, ¿puedo quedármelo? Hijo, ese conejo debe de tener dueño, quizás escapó y lo están buscando. Por favor mami, quiero el conejito. Hijo, haremos esto, por el momento te quedarás con el conejo, pero si alguien lo reclama tendremos que devolvérselo, ¿ok? Sí papá, está bien. Cabe aclarar que ya para este entonces mis tíos y la cagada de mi primo ya habían llegado de sus vacaciones de Japón. Entonces yo me encontraba en mi casa con mis padres y vienen mis tíos con mi primo y mi tía le dice a mi mamá: Hermana, mi esposo y yo nos olvidamos de una de nuestras valijas en el aeropuerto y debemos ir rápido a buscarla, y quería saber si tú podrías cuidar a Josecito. Claro que sí, vayan tranquilos que lo cuidaremos. Entonces mis tíos se fueron al aeropuerto y mis padres me dijeron que irían hasta el almacén que quedaba a 3 calles de mi casa, entonces nos quedamos solos por un rato con mi primo, pero me dieron ganas de ir al baño, por lo que dejé a mi conejito en el sillón y fui al baño. Ahora voy a vengarme del estúpido de mi primo, si yo no puedo tener un conejo él tampoco lo tendrá, ya verá lo que le voy a hacer a su tonto conejo. Entonces mi primo tomó a mi conejito y se fue de la casa, y yo lo quería seguir pero tenía miedo, ya que mi primo era un niño muy malo y yo no quería que me hiciera daño. Luego de varios minutos volvieron mis padres de la almacén y yo les dije: mamá, papá, acabo de ver cómo mi primo se llevó a mi conejo, quiero que me lleven a la estación de policía para hacerle una denuncia por robo. Hijo, estás exagerando, no puedes hacerle la denuncia a tu primo por un conejo, además tan solo es un niño. Si tienes toda la razón mamá, pero al menos sigamos a mi primo para que no le haga daño a mi conejo. Está bien hijo, sigamos a tu primo para ver que no cometa una locura. Antes de seguir con la historia, quiero aclararles que fuimos directo a la casa de mis tíos ya que mi mamá dijo que ella estaba segura de que mi primo iba a llevar a mi conejo a su casa para esconderlo. En fin, salimos rápidamente a la casa de mis tíos, y cuando llegamos ahí estaba mi primo sentado en la mesa con un trozo grande de carne en un plato, y me dice: Hola primo tonto, ya casi me acabo de comer tu conejo, por cierto estaba muy sabroso. ¿Pero qué demonios? Dime que no es cierto. Jajaja, qué tonto eres, claro que es tu conejo. Cuando fuimos de vacaciones a Japón con mis padres, fuimos a un restaurante donde comimos conejo y me gustó mucho su sabor, entonces decidí comerme a tu conejo, ya que si yo no puedo tener uno, tú tampoco. Juro por Dios que esto sí no te lo voy a perdonar, me quedé callado cuando tiraste a mi pez al inodoro, pero esto no te lo voy a perdonar, juro que te daré una paliza que jamás la olvidarás. Entonces comencé a acercarme a mi primo para golpearlo cuando de repente se cayó al suelo y le comenzó a salir sangre de la boca y aparecen mis tíos y mi tío dice: Pero qué demonios le pasa a mi hijo porque le sale sangre por la boca. Josecito se robó el conejo de mi hijo, por lo que mi hijo fue a decirme y decidimos salir para acá y cuando llegamos, él se estaba comiendo el conejo de mi hijo. Cariño, llama al hospital para que vengan los doctores, no es normal que le salga sangre por la boca a nuestro hijo. Entonces mi tío sacó su celular y llamó al hospital. Al día siguiente nos encontrábamos todos en el hospital, más precisamente en la sala de espera, y viene el doctor y le dice a mis tíos: hola señoras, tengo que darles la mala noticia de que su hijo ha fallecido por ingerir un vidrio que le perforó los intestinos. ¿Qué demonios? Eso no puede ser cierto. Lo siento mucho señora, esa es toda la verdad, el conejo que se comió su hijo se había tragado un vidrio, y cuando su hijo se comió al conejo, también se comió el vidrio y eso fue lo que le produjo la muerte.
Una semana después de que mi primo muriera, tanto mis padres como yo comenzamos a notar un cambio en mis tíos. Sí, como escucharon, mis tíos tenían un comportamiento un tanto extraño, pero no solo hacia nosotros, sino que también hacia los animales. En fin, ya hacía una semana que mi primo había fallecido y yo me encontraba en el living de mi casa, y vienen mis padres y mi mamá me dice: Hijo, iremos a la casa de tus tíos a visitarlos para ver cómo están por el fallecimiento de tu primo, quizás nos necesiten para no sentirse solos. Está bien, mamá, entiendo perfectamente que mis tíos deben de estar muy tristes, así que mejor vayamos a su casa a hacerles compañía. Cuando llegamos, tanto mis padres como yo quedamos muy asombrados, ya que ahí estaban mis tíos maltratando a su perrito. Entonces mi padre, muy enojado, les dice: ¡Ey! ¿Por qué golpean a su perro? ¿Están locos? Solo es un animal indefenso. Tú cállate la boca, estúpido fracasado. Por la culpa del conejo de tu tonto hijo, nuestro hijo Josecito murió, y desde ese momento odiamos a todos los animales. La muerte de Josecito solo fue una desgracia, nadie tiene la culpa, él mismo se mató al comerse el conejo de mi hijo. Ya cállate tú también, no puedo creer que tenga una hermana tan desgraciada como tú. Y ya mismo váyanse de nuestra casa. Ya mismo nos iremos, pero esto no va a quedar así. Entonces nos fuimos, pero cuando ya nos estábamos yendo, nos encontrábamos enfrente de la casa de mis tíos, y mi padre saca su celular y llama a la policía. Luego de 20 minutos llegaron dos oficiales y mi papá le dice a uno de ellos: Hola señores oficiales, los llamé ya que los tíos de mi hijo están ahí adentro de su casa y están maltratando a su perro, y quería que ustedes hicieran algo, porque detesto que maltraten a los animales. Entiendo, señor, no se preocupe, mi compañero y yo iremos a hablar y nos haremos cargo de esta situación. Entonces los oficiales entraron y luego de unos 15 minutos volvieron a salir, pero esta vez con el perro de mis tíos, y el mismo oficial le dice a mi padre: usted, señor, hizo muy bien en llamarnos, ya le quitamos el perro a esos dos locos y lo llevaremos a una perrera para que lo adopten. Papá, no dejes que se lo lleven, adóptalo para mí, prometo que lo voy a cuidar. Oficial, no se lo lleve, nosotros nos quedaremos con el perro. Entonces el oficial nos dio al perro y lo llevamos a nuestra casa. Varios días después nos encontrábamos en nuestra casa y suena el timbre, a lo que mi padre fue a ver quién era, y varios minutos después vuelve con mis tíos y mi papá les dice: ¿Qué hacen aquí? Ustedes se volvieron personas con derecho, y yo no quiero esa clase de personas en mi casa. Nosotros venimos a pedirles perdón, sobre todo a ti, Jazmín, que eres mi hermana y el otro día te hablé de mala manera. Si así es, vinimos a pedirles perdón porque el otro día les hablamos de mala manera. No sé si creerles. ¿Tú qué dices, cariño? Yo creo que deberíamos de darle una oportunidad, cariño, es mi hermana y su esposo, debemos confiar en ellos. Está bien, les daremos una oportunidad. Gracias por confiar en nosotros, y ahora que ya seremos una familia como antes, queremos invitarlos a irnos algunos días de camping. Mamá, papá, esa es una buena idea, me encantaría ir de camping. Bueno, ahora nos iremos, el sábado pasaremos por ustedes, así que estén listos. Cariño, estos estúpidos se van a arrepentir por meterse con nosotros. No solo nuestro hijo Josecito se murió por culpa del conejo de ese estúpido niño, sino que también se quedaron con nuestro perro. Llegó el sábado y ya nos encontrábamos acampando con mis tíos, ya se estaba haciendo la noche, por lo que decidimos mis padres y yo meternos en nuestra tienda a dormir. Cuando nos despertamos al día siguiente, yo estaba muy sorprendido y mis padres súper enojados, porque mis tíos nos habían abandonado en medio de la nada, estábamos a más de 60 kilómetros de nuestra casa. Entonces mi mamá dice: Maldición, no debimos confiar en ellos, todo esto es mi culpa. No es tu culpa, cariño, ahora debemos ver cómo llegar a nuestra casa, tendremos que hacer dedo para que nos levanten en la ruta, y nos lleven hasta nuestra ciudad y poder llegar a nuestra casa. Juro por Dios que cuando llegue, le partiré la cara a ese desgraciado esposo de tu hermana. Luego de haber caminado por 18 horas, llegamos a nuestra ciudad y mi padre decidió ir a la casa de mis tíos para partirle la cara a mi tío, pero cuando llegamos y revisamos su casa no se encontraba nadie, entonces nos fuimos a nuestra casa y cuando llegamos y fuimos a la cocina a comer ya que moríamos de hambre, ahí estaban mis tíos y habían platos de comida en nuestras mesas. Entonces mi papá dice: Malditos, que hacen en nuestra casa, nos dejaron abandonados en medio de la nada y aún así se atreven a entrar a nuestra casa, tuvimos que caminar por
18 horas seguidas para poder llegar a nuestra casa, son unos desgraciados. Tranquilo, no te enojes, sé que deben de estar muy molestos porque los dejamos solos en medio de la nada, pero todo fue para tener tiempo y prepararles esta hermosa sorpresa, una cena familiar, y no solo eso, también morirán, jajaja, soy un genio. Bueno, vayan al living mientras les terminamos la sorpresa que le tenemos guardada. Entonces mis padres se fueron al living a esperar la sorpresa que les tenían preparada mis tíos. Y sé que muchos de ustedes dirán que mis padres fueron unos verdaderos tontos al confiar en mis tíos, pero para eso estaba yo, es decir, yo no creí en nada de lo que dijeron mis tíos, entonces me hice el que iba al baño y me quedé escondido ahí en la cocina y alcancé a escuchar que mi tío le dice a mi tía: Ahora, cariño, saca el vidrio molido que tienes guardado y se lo pondremos en la comida a los padres de ese estúpido sobrino nuestro para que se mueran de la misma manera que murió nuestro hijo, y luego que sus padres mueran ese niño quedará huérfano y tendremos que encerrarlo en un orfanato, o mejor aún podríamos adoptarlo y hacerlo nuestro esclavo. Muy bien, cariño, aquí está el vidrio molido, ya mismo pondré un poco en cada plato. Entonces mi tía puso vidrio molido en cada uno de los platos de mis padres y fueron al living a buscar a mis padres, pero yo cambié los platos de mis padres por los platos de mis tíos y fui a donde estaban mis padres. Ya está la comida lista, apúrense antes de que se enfríe, y además mi esposo y yo les tenemos otra sorpresa. Entonces mis tíos se fueron a la cocina y mis padres y yo salimos detrás de ellos, y cuando llegamos a la cocina ya todos se encontraban comiendo menos yo, ya que mis tíos se habían olvidado de mí según ellos. Luego de 20 minutos mis dos tíos se cayeron al suelo y les comenzó a salir sangre de la boca, y mis padres ambos quedaron muy asombrados y yo les digo: papá, mamá, sé que están asombrados por lo que acaba de pasar, pero escuché a mis tíos hablar y ellos querían matarlos a ustedes para que yo quedara huérfano y hacerme su esclavo, pero los muy tontos no se dieron cuenta que yo los escuché hablar y cambié sus platos por los de ustedes y ellos se comieron el vidrio molido que habían colocado en los platos de ustedes. Increíble, hijo, nos has salvado la vida. Ah, maldito niño, eres un entrometido, nos vemos en el infierno. Entonces mi papá llamó a la ambulancia para que se llevaran a mis tíos. Cabe aclarar que la policía confirmó que ni mis padres ni yo éramos culpables, ya que habían encontrado vidrio molido en el suelo de la cocina y tenían las huellas de mis tíos. Y si quieren saber cómo terminó esta historia, pues obviamente mis dos tíos murieron, por lo que me dejó un poco triste, ya que ellos eran buenas personas, y por culpa de su hijo se convirtieron en personas con derecho, mientras que el perro que mis tíos golpearon se encuentra en buen estado, ya que mis padres y yo le damos mucho cariño. Ese fue todo el video del día de hoy, amigos, y recuerden que si quieren ser saludados en el próximo video, solo deben adivinar la palabra que está escondida en esta sopa de letras. También quiero recordarles